Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Seguimos a través de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El día de hoy el tema de nuestro estudio se llama el alimento del cielo y se va a encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 6 de los versos del 30 al 44. Así es que usted puede irlo buscando para hacer la oración inicial, como siempre procuramos hacerlo y recomendamos que lo haga para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Y mientras tanto quiero llamar su atención al versículo 34 del capítulo 6 de Marcos, en la parte donde dice: y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El alimento del cielo. Que el Señor les bendiga ricamente. Le invito a orar conmigo. Padre, en esta hora vamos ante tu presencia para que, Señor, a través de tu Espíritu, abras nuestra mente y entendimiento y nos permite, Señor, aprender lo que tienes preparado para nosotros en esta hora. Sin duda alguna, que este aprendizaje nos dé las herramientas para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria y conocer y aprender más de ti. Recibe nuestra honra y gloria como siempre en Jesús. Amén. Bien, si ya tiene el pasaje que le mencionábamos al principio, Marcos 6, 30 al 44, el tema de hoy se llama el alimento del cielo. Ya hemos hablado, hermanos, en otros estudios acerca de la provisión de Dios para sus hijos y acerca de cómo Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades materiales. Ya hemos visto también cómo Él nos da los recursos necesarios para poder proveer cada una de nuestras necesidades. También hemos estudiado y han sido objeto de mención en algunas veces de nuestra vida cómo nosotros hemos experimentado cuando la escasez viene a la puerta y cuando todo parece estar muy mal y que vamos a padecer. Hemos, cada uno de nosotros, y estoy seguro que usted también, han sido juntamente con otros testigos del poder de Dios al ver su mano poderosa, al ver cómo aún de las maneras en que a veces nosotros mismos ni siquiera esperamos, Él puede suplir cada una de nuestras necesidades. Ha tocado el caso de hermanos que dicen, yo no tenía trabajo en ese día, realmente no teníamos ni para comer, y después de orar al Señor para que Él proviera nuestras necesidades, alguien tocó a la puerta. Era el vecino que normalmente no teníamos mucho contacto, que normalmente siempre nos hace a veces por ahí un poco de mala cara porque nosotros somos cristianos y no les parece. Pero justo ese día dice, no sé por qué, pero he sentido venir a compartir mis alimentos contigo y aquí traigo este plato de alimentos y aquí traigo esta provisión para que lo uses para tus necesidades. Así es que siempre que nosotros buscamos a Dios, Él está listo para proveer cada una de nuestras necesidades. Nunca Dios ha desamparado a alguien que se atreva a confiar plenamente en Él. Y no lo digo yo, dice su palabra, como ya lo hemos mencionado en otras veces. El rey David, siendo rey y siendo ya viejo, él escribe en uno de sus salmos: viejo soy, joven fui, pero nunca he visto un justo desamparado, ni ninguno de su descendencia que mendigue pan. Bien, sin embargo, en el pasaje que vamos a estudiar, que es el pasaje que se conoce como la alimentación de los 5,000, también la Biblia es clara cuando se hace un estudio más profundo, sobre todo en los pasajes correlacionados, de que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Así es que si hacemos un cálculo aproximado y simple, si suponemos que por lo menos cada varón traía consigo a su esposa y por lo menos un hijo, la cantidad se nos triplica al instante. Es importante decir en este respecto que este pasaje que nos habla de que Jesús alimenta aproximadamente a 15,000 personas era tan solo una pequeña muestra de lo que Dios había hecho con su pueblo durante más de 40 años de vivir en el desierto y donde nunca les faltó ni agua ni alimento. En este pasaje el Señor Jesucristo multiplica claramente los panes y los peces hasta saciar por completo
el hambre de cada uno de los presentes y aún hace que sobre el alimento. 12 cestas llenas de lo que sobró, representando cada una las 12 tribus de Israel, representando que el Señor no se había olvidado de ninguna de las tribus que conformaban su pueblo. No solamente la tribu de Judá, que vino a ser la más importante porque de ahí viene el Señor Jesucristo, sino aún hasta la tribu más pequeña. Como decimos en este pasaje, hay mucha enseñanza, porque ya desde entrada, desde estos sencillos detalles, el Señor Jesucristo estaba transmitiendo ese mensaje de que Dios no se olvida de su pueblo, y no tan solo eso, sino de que Él se recuerda de cada uno de los que conforman a su amado y precioso pueblo. Es importante también decir que este milagro, a diferencia de lo que normalmente ocurre cuando un milagro el Señor Jesucristo lo concede, normalmente un milagro siempre viene como consecuencia de una petición, como consecuencia de un ruego, como consecuencia de la respuesta a una necesidad imperante. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que también es digno de aprenderlo. En esta ocasión, en el versículo 35 de este pasaje nos dice que las personas, fíjese usted bien, las personas estaban ahí desde que el Señor Jesucristo llegó. Incluso en el verso 30 y los versículos posteriores nos dice que el Señor Jesucristo toma a sus discípulos, sube a la barca y se encamina hacia el otro lado del lago, y la gente, percatándose de la dirección que había tomado la barca, fíjese usted la necesidad de Jesús que tenían, tomaron sus cosas y se fueron a pie bordeando el lago, al grado de que hasta llegaron primero que la barca hasta el punto donde el Señor Jesús arribó con sus discípulos. Esto sin duda, como nos dicen los pasajes, ocasionó que el Señor Jesús tuviese compasión de ellos y empezó a predicarles, empezó a darles el alimento del cielo por horas, como dice el verso 35, hasta que ya la hora era avanzada. Pero como decimos, en esta ocasión la gente no le pidió a Jesús que le diera alimento. Y es algo importante y digno de notar que no sé si sea el único, pero por lo menos sí es el primer milagro que yo veo a la luz de la palabra, que el Señor Jesucristo lo concede sin que la gente se lo pida, con la característica principal de que estuvieron escuchando su palabra como respuesta a esa hambre y a esa necesidad que tenían de Él. Entonces, esto debe de marcar un principio también para nosotros que no debemos olvidar. El principio es el siguiente: que a pesar de la situación en la que estemos, debemos siempre alimentarnos primeramente de lo espiritual, para que luego en lo material Dios nos ayude, se ocupe de ello y aún nos haga abundar en cada una de nuestras necesidades. Punto número 1 del estudio: una ardua tarea. Marcos 6, 30 al 32. El Señor Jesucristo había enviado a sus discípulos, y después que ellos vienen a traerle un informe del trabajo realizado, el Señor Jesucristo les dice: vengan para que descansen un poco, porque dice la palabra, ni aún tenían tiempo de comer. Una ardua tarea. La obra de Dios, hermanos, siempre ha sido incesante y ardua. Es quizás muy distinto del modelo al que algunos de nosotros estamos acostumbrados, porque en el mejor de los casos pensamos que nuestro cristianismo se vuelve difícil y nos parece como si fuera cada vez una carga, porque tenemos que ir cada domingo a la iglesia. Parece difícil concebir hoy en día un cristianismo donde la invitación a participar en la iglesia, de algún ministerio de la misma o de alguna actividad, puede ser para algunos casi un insulto a su apretada agenda personal. Naturalmente, hermanos, que el solo hecho, escuche usted, el solo hecho de asistir el domingo y olvidarnos de la oración y la comunión íntima con Dios día a día, en ningún modo es servirle. En ningún modo
es estar haciendo la obra de Dios. Si eso pensamos, no importa cuántos años tengamos en el Señor, déjeme decirle que lamentablemente ha fracasado, porque eso no es servir a Dios. Por otro lado, también la iglesia de hoy se confunde a veces cuando pensamos que el llenarnos de actividades religiosas sin más sentido que el de llenar las bancas vacías, más que el de llenar los corazones del Señor Jesucristo para que sean transformados a una nueva vida, se piensa que el hacer actividades para llenar solo las bancas vacías es servir a Dios. En ningún caso podemos decir que a la luz de la palabra esto es ser cierto. Esto en todo caso lo que alimenta es una religión, porque se empieza a realizar actividades aparentemente para la obra de Dios, pero sin profundidad espiritual y sin sentido y sin visión, lo cual no traerá en ninguna manera el crecimiento espiritual que cada cristiano no solamente debe de desear, sino que necesita, para que también llegue el momento en que él mismo, el nuevo creyente, llegue a la madurez en que pueda ser usado por Dios, porque como hemos dicho en otros estudios e incansablemente lo volvemos a repetir, el Señor Jesucristo no solamente murió para salvarnos y para que cuando terminen nuestros días de caminar en esta tierra nos vayamos al cielo. Es verdad, eso es lo que viene cuando aceptamos a Cristo y cuando moramos. Pero en ese ínter que estamos aquí en la tierra, Dios no nos salvó para que estuviéramos nada más sentados sin hacer nada. Dios no nos salvó para que estuviésemos ocupándonos solamente de nuestras cosas y para que seamos personas exitosas, no exitosas al concepto de Dios, sino exitosas al concepto del mundo, de decir, bueno, como Dios está de mi parte, entonces por eso tengo propiedades, por eso me debe ir bien en mi negocio. No puede haber nada más equivocado que ello. Dios no nos salvó tan solo para que se le haga una carga y un esfuerzo el estar, escuche bien, yendo cada domingo a aguantar un sermón más. No se trata de aguantar. Si usted no tiene el deseo y la convicción de encontrarse con el Señor, no tiene ningún sentido que esté yendo a alabar solamente de labios y que su corazón esté lejos del Señor. Este tipo de actitudes también ha sido provocada lamentablemente porque hoy en día nuestras iglesias no se han dedicado a alimentar al pueblo de Dios. Se han dedicado más a alimentar el conocimiento de las personas, se han dedicado más a alimentar la motivación o, en el peor de los casos, a criticar cada uno de los errores y cada uno de los detalles en que el cristiano normalmente suele caer, pero solamente para criticarlos, no para dar una solución, ni mucho menos para dar el alimento espiritual que se requiere para que al momento de que crezcamos esos errores vayan desapareciendo. En ese momento, cuando se está en una iglesia así, en una iglesia donde lejos de preocuparse por sus necesidades o lejos de preocuparse por las causas en las que muchas veces la congregación comete errores, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de solapar el pecado, pero a veces hay iglesias cuyo liderazgo, en lugar de decir, bueno, ¿por qué los hermanos no crecen? En lugar de enfocarse en la raíz del problema para determinar si realmente no crecen como falta de comunión o como falta de interés personal de cada uno de ellos, o si realmente no crecen porque realmente el liderazgo de la iglesia no está haciendo bien su trabajo. Cuando se está en una iglesia así, en la que solo se critica, en la que hay mucho activismo religioso, realmente la iglesia lo que se ha vuelto es un club social y no un ejército listo para la batalla, hambriento de la palabra de Dios y deseoso de ser instrumento. Pero aún con todo es importante decir que ya no refiriéndonos a los modelos equivocados de la iglesia ni a los modelos equivocados de cristiano, sino es importante decir que en el modelo apropiado de iglesia, fuera del activismo religioso, la obra del Señor comprende un desafío serio
que cada uno de los que componemos la iglesia de Dios debemos aceptar y afrontar con seriedad, porque servimos a nuestro Rey y Señor. Es importante decir que la obra de Dios es incesante, ardua y seria durante todo el tiempo que Dios nos quiera tener aquí en la tierra. Una vida no es suficiente, escuche usted, una vida no es suficiente para alcanzar todo lo que Dios desea que hagamos para el bien de nuestra sociedad. Una vida apenas puede alcanzarnos para poner nuestro granito de arena en pro del adelanto del pueblo de Dios y del Evangelio de Cristo. No obstante, al reflexionar sobre el tiempo que llevamos caminando con el Señor, salta a la luz de este pasaje dos preguntas importantes. Escuche usted. ¿Estoy realmente sirviendo a Dios o a la religión organizada por y para hombres? Mi segunda pregunta. Estoy seguro de que si no estoy sirviendo a Dios, que si Dios no me está usando en servirle, es porque Él quiere que descanse en esta etapa o en este momento de mi vida, o solamente me estoy autoengañando, cayendo en una zona de confort. Tan malo es caer en un activismo religioso como tan malo es pensar que la obra santa y precisa de Dios no requiere de nuestro esfuerzo, abnegación y dedicación. Punto número 2. El hambre del Señor. Marcos 6, 32 y 33. Y muchos fueron a pie desde las ciudades. Es imprescindible rogar al Señor para que abra no solo nuestros ojos, sino que también despierte nuestros sentidos espirituales. Como decíamos, esta gente, al ver que Jesús se encamina al otro lado del lago, al ver y al identificar la dirección en la cual el Señor Jesucristo iba a arribar, no perdieron tiempo, no tenían suficiente con lo que el Señor les había predicado, tomaron sus cosas, bordearon el lago y se fueron a esperarlo para seguir escuchando la bendita palabra de Dios. Por eso decimos, es importante que el Señor despierte en nuestro espíritu esa hambre de Él. Decimos nuevamente, si su sentir al ir a la iglesia no es otro más que tener esa hambre de escuchar su palabra, esa hambre de saber que Dios habla a través del mensajero que Él determine, si su sentir al ir a la iglesia es solamente decir, bueno, pues es que ya soy cristiano y ya qué, si su sentir es solamente decir, bueno, pues es que tengo que ir porque ahora tengo este cargo, déjeme decirle que no está en la sintonía correcta. Y debemos de pedir a Dios, como vemos a la luz de este pasaje, que Él nos dé siempre más hambre de Él. Sobre todo, cuando como iglesia o como cristianos se nos acaba la visión o viene el desánimo, porque a nuestros ojos y sentidos vemos un desinterés por el Señor. Pero como escuché recientemente a un predicador, la gente no tiene problemas con Dios, los tiene con la religión. Es verdad, la necesidad de la gente sigue siendo hoy tan grande como aquel entonces en que el Señor Jesucristo predicaba. Es por eso que el éxito de muchas pseudoiglesias o pseudo-religiones crece como espuma, aunque la gran mayoría de ellas existan fraudes descarados, o aunque en la gran mayoría de ellas se manipulen las emociones de la gente, haciendo todo según ellos en el nombre de Dios, pero persiguiendo intereses personales y mezquinos. ¿Por qué es que este tipo de iglesias tienen tanto éxito, hermanos? No vaya muy lejos, porque la necesidad que la gente tiene de Dios sigue siendo tan grande el día de hoy como en aquel entonces. En este pasaje, la gente estaba cansada de la religión de los fariseos y de la liturgia de los saduceos. Ellos querían en verdad una palabra dada del cielo que llenara ese vacío en su interior. Es el hambre por Dios el que le hace buscarle no solo cada domingo, sino cada día en lo individual y en lo íntimo de su corazón, hermano. ¿Realmente siente usted que es alimentado por Dios
cuando usa al mensajero o al maestro o al líder en su iglesia, o en lugar de alimento, todo es crítica destructiva, manipulación, reprensión o superficialidad. Si no es usted alimentado por el Señor, escuche usted, independientemente de que no descuide su comunión con Él, la cual es su responsabilidad, no hay otro camino. Busque una iglesia y deje de ir ahí a donde va, y busque una iglesia donde el Señor esté y donde Él sea el que a través de sus siervos alimente a su pueblo. Pero el primer paso para que esto suceda es que usted en realidad, como decimos, tenga sincera y genuinamente una hambre de Dios y no tenga una hambre por alguna religión vana, por egocentrismos, por alguna iglesia o denominación. Punto número 3 y último, el alimento del cielo. Marcos 6, 34 y 35. Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este versículo en lo personal me transporta a un cuadro realmente amplio del momento en que se vivió. Es simplemente sublime por todo lo que puede mostrar. Imaginarme al Señor Jesucristo viendo a la gente que venía corriendo desde el otro extremo del lago, con esa necesidad de escuchar ese mensaje del cielo en sus rostros, con esa necesidad de recibir una palabra de esperanza de parte de Él. Tuvo compasión de ellos. Contrario a lo que muchas veces se ha enseñado abierta y descaradamente en muchas religiones, anteponiendo a un Señor Jesús enojado, al cual es imposible acceder y que por eso se tienen que, según ellos, que usar otro tipo de intermediarios para apagar la ira del Señor. O contrario también a lo que sutilmente se enseña en muchas de nuestras iglesias, al llenarse sus corazones de decir que Dios es un Dios justo, que lo es. Tampoco estamos hablando de que es un Dios que solapa el pecado, pero casi siempre este tipo de iglesias se llenan sus corazones y se llenan de orgullo al poner a Dios siempre en una imagen de intemperante, en una imagen de que si fuera como un juez, esperando siempre el más mínimo error para castigarnos, olvidándose de que Dios también desea desde lo profundo de su corazón tener una reconciliación a través de Cristo, como lo dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, de los versos 17 en delante, olvidándose de que el Señor quiere tener no solamente una reconciliación, sino también una comunión con nosotros. Pero gloria a Dios por este pasaje, porque me muestra al mismo Dios hecho hombre, personificado en Jesucristo, lo que muchas veces nuestro Dios ha hecho y sigue haciendo de manera aún invisible a nuestros ojos. Ah, sí, Él es justo y 3 veces santo, pero su compasión también es infinita. Y es importante decir que compasión no es lo mismo que lástima, que compasión no significa complicidad con lo que esté mal. La compasión es ver el error, es ver la necesidad y ver la raíz del problema, es ver la actitud del prójimo y entender el porqué de su proceder. En este caso, tanto era el alejamiento del pueblo de Israel, que eran realmente, hermanos, el pueblo más privilegiado de la tierra y a la vez el más desgraciado, tan cerca de Dios y a la vez tan lejos, con el suficiente o más conocimiento que todos los pueblos de la tierra para acercarse al Dios de sus padres, pero con la torpeza de dar tumbos en su diario de vivir, por la ignorancia, al no poner en práctica ese conocimiento, o porque ya de hecho vivían más por las estrechas y erradas interpretaciones de sus líderes religiosos, en lugar de lo que Dios quería,
para el propósito de sus vidas. Teniendo al pastor de pastores, vivían como si no tuvieran pastor. Con todo, cabe resaltar la compasión infinita del Maestro y su siempre disposición a alimentar el alma a través de su enseñanza. No sé si esta fue la última vez, pero por lo menos es la primera vez que la Biblia registra un milagro muy especial por su poder y por su notoriedad al alimentar físicamente a alrededor de unas 20,000 personas hasta saciarse, y aún que sobraran 12 cestas llenas. Sobre todo, lo más significativo es que en este pasaje nadie pidió el milagro. Normalmente, como hemos dicho antes, los milagros vienen como respuesta a una súplica o necesidad, sea audible o no. Esta vez, el milagro vino cuando todos estaban primeramente saciados del alimento del cielo. Cuando estamos en problemas o en necesidades y clamamos a Dios, es posible que los milagros ocurran dependiendo de la soberanía y de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos conectados con Dios, a través de la comunión íntima con Él, cuando estamos trabajando para Él y hambrientos de Él, usted puede estar seguro de dos cosas. La primera es que su hambre será saciada del alimento espiritual. Y la segunda, de que sin duda alguna, milagros extraordinarios vendrán aún sin ser pedidos. ¿Está usted dispuesto a experimentar esto? ¿Está usted hambriento de Él? Dios le bendiga.